¿Mm? De acuerdo a lo que se dice en los GPS. ¿Qué me dices? Que la, que la precisión normalmente la conocemos como, como, como 5 centímetros, 10 centímetros, metros, y así lo conocemos, ¿no? Entonces hace referencia a la concordancia entre diferentes resultados, pero que se van repitiendo. En cambio, que se van repitiendo dentro de un mismo trabajo o levantamiento. En cambio, la exactitud hace referencia a las medidas y es la relación de la cantidad que se ha medido con el verdadero valor que tiene esa cantidad. A ver, muy bien, lo estás leyendo, pero explícamelo. Pues precisión es mm, Escúchalo, las, Denis. las Escúchalo, repetición, Denis. las Perdón, repeticiones. Manuel. Escúchalo, Denis, para que me digas. Ah, perdón, Manuel, sí. La precisión es las repeticiones que tengo para, para establecer un valor y decir esto he obtenido de precisión. Y exactitud es lo que obtuve comparándolo con la realidad. Ok. ¿Puedes hacer algo mejor, Denis, de lo que ha dicho Manuel? Sí, bueno, a lo que yo investigué y bueno, y entendí, en realidad, usted ya lo había mencionado antes, en que puedes tener un equipo, un instrumento que puede ser muy preciso, pero nunca va a tener exactitud para hacer, o sea, para estar como en la realidad. Eso le entendí y como lo puse en mi trabajo, puse que la exactitud se toma de una aproximación al valor real de errores, libre de errores, por así decirlo. Esa es la exactitud. Mientras que la precisión contempla la acción de ajuste de los sistemas que ya tenemos para alcanzar ese valor. O sea, lo más cercano que podríamos tener, pero nunca va a ser exacto. Considerando el anterior, pues podemos decir que las distintas variables en cada equipo es muy difícil llegar a un valor exacto, a la realidad, pero gracias a los instrumentos que van evolucionando y los métodos de resolución para esas variables que se le ponen a los instrumentos, podemos tener datos muy precisos. Uf. A ver, Ángel, ¿tú qué dices? ¿Qué dices de lo que ellos dicen? No escuché, acabo de entrar, pero está hablando acerca de exactitud y precisión, ¿no? Para mí Exacto. exactitud es lo más cercano que pueda haber a un valor y la precisión, pues como que el promedio de varios sistemas o varios métodos para conseguir el valor. Ok, nos vemos. Ok. Eso. Bueno, vamos a ver si alguien. Misael, ¿tú qué me dices? ¿Qué dices, Misael? Am, este, pues igual como digo mis compañeros, exactitud es trata de aproximar más al valor de lo real y la precisión es más como de una serie de mediciones que no varían mucho entre ellos. Que no O sea, varíen mucho. sí, a los valores que se tomen, cuando tomes mediciones de un mismo punto, que los valores no se alejen mucho de entre ellos. Por eso puede ser que un equipo sea preciso, pero no sea exacto, o Oye, viceversa, puede ser exacto y no sea preciso. oye, Ángel, ¿tú conoces las reglas esas que están para medir? Las que vienen con los juegos de geometría. Sí, creo que por aquí tengo una. Ándale. Ok. ¿Cuánto es lo más pequeño que puedes medir allá? 1 milímetro. 1 milímetro.
¿Qué pasa si yo quisiera medir una micra? Ah, pues no me sirve la herramienta para eso. Por eso, entonces, podemos decir que ¿cuál es la exactitud de ese aparato que tienes entonces? En milímetros. ¿Entiendes entonces qué es precisión? Perdón, ¿qué es exactitud? ¿Qué es exactitud? Según la herramienta que se utiliza, es la falla que puede tener o la cercanía al valor deseado. Ajá. Ahora, si yo te digo, ¿sabes qué? Necesito que midas una distancia de 5 centímetros y empiezas a poner un punto y otro punto. Esta línea tiene 5 centímetros. Pues quiero que lo hagas 50 veces. Después de que lo hagas 50 veces y las comparas, te vas a dar cuenta que no te quedaron, no te quedaron iguales. Hubo una variación. ¿Y por qué hubo esa variación? Por la precisión. Que no tienes precisión en hacer la medición. Ajá. Pero ¿quién te provoca ese problema? Pues el método de hacer la medición, la persona que está haciendo la medición y las capacidades del instrumento. De cualquier manera, esa regla no puede ser más exacta que 1 milímetro, a menos que seas Ok. capaz de ver más allá del milímetro y además no tienes cómo marcarlo. Entonces, cuando hablamos de un equipo topográfico, si yo te pregunto, a ver Ángel, vamos a hacer un levantamiento de una parcela de ahí de 10 hectáreas y tengo 2 equipos, ¿cómo mido qué tan precisa es mi estación total, sabes? ¿Cómo se mide la precisión de la estación total? Mm, o sea, pienso, podríamos marcar 1 metro, 2 metros con un flexómetro y levantar ahí 2 puntos y compararlos y luego verificar si en el plano o en el trabajo tiene esa distancia que marcamos, que sabemos que tiene. A ver, espérame, Pero es la manera que pienso, pero de otra manera no sé. pero acuérdate que la estación total, ¿cuál es su principal, cuál es el fuerte de sus mediciones? No distancias, ángulos, ¿no es cierto? Ok. Sí, Entonces ya tenemos un problema ahí de la medición. En otras palabras, cuando tú ves las especificaciones de la estación total, ¿dónde está la variable que te hace decidirte por una o por otra? Pues si acabamos de decir que lo que mide son ángulos, pues entonces en la precisión angular estará la importancia, ¿no? Pero además, si yo tengo errores angulares a distancias muy grandes, se magnifican los errores a las distancias por los ángulos. Entonces, lo más importante en la estación total es la medición angular. Entonces, por eso hay estaciones totales que, al igual que tu regla, tienen lo máximo que pueden leer es un milímetro. Bueno, pues entonces en una estación total el error estará de 1, 2 o 3 segundos, ¿verdad? Entonces, cuando tú checas la especificación, está en segundos. ¿Cuántos segundos tengo de error en esa medición angular? Entonces, mientras distancias más cortas, entonces me importará menos la precisión angular. Pero estamos hablando de segundos, ¿te das cuenta? Vas a ver allí cuando pase las láminas de GPS cuánto involucra una desviación angular de segundos. Bueno, ok. Pues veo que falta un poco de conocimiento topográfico acá, en esta situación. Veo que de los 40 personas que son del grupo, veo ahí que nada más, imagínate, son 6 por 7, como 40 personas. Nada más entregaron su trabajo 20 y cacho. De ahí decía yo las diferencias, ¿no? Entre las calificaciones de las gentes. Bueno, a lo mejor igual necesitamos luego un código, ¿cómo se llama? Un criterio de desempate para ver quién llegó y quién no. Pero bueno, ese es otro asunto.
Oye, una cosa interesante esto de los tipos de señales. Ahí te puse ahí que el código sea el código de navegación, o sea, la señal de navegación y el código de las bandas. ¿Qué me puedes decir de eso? ¿Qué leíste de eso, Saúl? De las bandas. Ah, bueno, bueno, por lo que estuve leyendo, Ujú. es, si no me creo que es en Hertz, lo que es, se miden las bandas. Eh, bueno, yo lo que puse es que es muy importante eh, cuántas bandas recibe un GPS para mayor exactitud. Eh, Estuve investigando hace un tiempo acerca de los drones, eh, porque quería comprarme uno y estuve viendo que funciona con lo mismo, con cada tipo de dron recibe un determinado o tiene la capacidad de tener varios satélites que que lo ayudan con el desplazamiento y con la ubicación de, del mismo dron. Entonces lo relacioné mucho con eso, con lo que estaba leyendo y llegué a la conclusión de que sí es muy importante cuántas bandas recibe un GPS y pues al momento hablando del levantamiento con un tipo de GPS, pues ayuda con más exactitud a saber en qué punto se encuentra la antena, basado en cuántos satélites y cuánto tipo de banda recibe cada uno de ellos. Estoy de acuerdo contigo, pero yo te preguntaba, tiene la transmisión de datos vía GPS tiene varias frecuencias. Unas frecuencias son las bandas, la L1, L2, hasta L8, L11, Ujú. pero además va código P, va código CA, va código de navegación. Sobre Ah, eso yo ok. quiero que tú me hables. Ah, ¿Qué bueno, sabes de eso? en lo que estoy viendo del código P bueno, dice que es un código protegido, Ajá. en el cual, ajá, como se dice, tiene un L1 y un L2. Y bueno, y cada tiene una frecuencia binaria, a ver, déjame ver, pseudo aleatorias. Pero no lo leas, no quiero que Es lo que, leas, yo quiero no, que me digas es lo que que solo estaba viendo entiendes. esa palabra porque no sabía. Ajá. Y por lo que entendí, eh, como que ese tipo de código recibe un número determinado de hertz y aparte se va como que va de determinado tiempo, o sea, como varias semanas, ese tipo ¿Mm? de código. Es lo que lo diferencia del código CA, que tiene más modulaciones y tiene más repeticiones, creo que es cada semana lo que es el código CA, y el código P dura muchas más semanas. Es lo que pude entender de ellos dos. Ya del señal de navegación, no encontré algo como que relacionado, me parecía más de los marinos, pero no sabía si era eso. Ok, bueno, eso está un poco complicado de entender. Juan Carlos, ¿puedes mejorar lo que estás diciendo, Saúl? ¿De qué era, maestro? De, ¿De qué de, era, de las, Saúl? de las bandas, de Era de los códigos, los tipos de señales, el código P, el código CA y la señal de navegación. el código, pues son códigos que tienen los GPS dependiendo de el nivel de señalización de navegación. El más bajo, que es el CA, es para uso civil, y el más alto, que es el P, es para uso militar. O bueno, es más alto y más bajo el CA. ¿Dónde, Y dónde leíste eso, Juan Carlos? es en un documento que encontré en internet. Ok.
Yo ¿En tu lo trabajo que... está, en tu trabajo está esa bibliografía? No puse bibliografía. Híjole. Ok, ¿qué quieres decir, Manuel? Que lo que busqué yo es que el código P surgió a partir de la disponibilidad selectiva, porque antes solo era para los soldados, pero surge con la disponibilidad selectiva para, para dar una nueva forma, ¿no? De abrir abrir el uso de los satélites a la población civil y que se difunde igual en 10.23 MHz, pero que el código P solo, no, sí, aplica para las dos bandas, L1 y L2, y que se repite cada 267 días, modulada cada 267 días. Esa parte no entendí por qué se repite cada 267, Ajá, ok. pero que desde ahí salió el código P Bueno, como, ok. como una señal protegida inicialmente por los soldados, pero luego que fue... Bueno, lo que significa P es código preciso, por eso es la P es de preciso. Y CA significa código de adquisición. Pero eso te lo va a aclarar cuando nos diga aquí, por ejemplo, Gustavo, qué fue lo que leyó él sobre los almanaques, para entender por qué se repiten, este, por qué se repiten cada 267 días las señales. ¿Qué es eso de repetirse, no? Entonces, ¿qué leíste tú, Gustavo, ¿Qué sobre... tal, Inge? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué leíste de eso, de las efemérides? Ok, pues lo que leí estaba más que nada en el almanaque, que viene Ajá, siendo como, ¿cómo está? Que te arroja parámetros, la localización en la órbita de los satélites. Pues como ok. son 24, me parece, Ah, están recorriendo el planeta, pues se necesita sincronizar para que se pueda obtener la señal con con el satélite y el receptor en la Tierra, para crear lo que es el, la información, ¿no? Vía, por el GPS. Entonces, los almanaques te dan un valor aproximado de dónde se encuentran, el punto donde se encuentran los satélites para hacer esa sincronización. ujú. Y Y cada, las efemérides, pues, es prácticamente, parece lo mismo, pero es un poco más preciso, porque te da el valor más exacto de dónde se localiza el satélite. Entonces, pues esa relación existe, ¿no? Entre ellos. ¿no será que las efemérides es dónde han estado y dónde están guardadas es la memoria de dónde ha estado en todo el tiempo ese satélite a lo largo de un determinado periodo de tiempo? Que ese periodo de tiempo es un mes, ¿no? Cada mes o cada 30 días se renuevan las. Pero eso tampoco acaba de explicar por qué se repiten los códigos cada determinado número de días. Ok, ahorita vamos a platicar de eso cuando pongamos aquí las presentaciones. Bueno, vamos a ver algo más que podamos preguntar aquí a la... una cosa interesante. ¿Cuáles eran los tipos de levantamientos que tú viste que existían, Denis? Tipos de levantamiento con GPS. Sí, claro. Bueno, los que se investigaron fueron el estático, el cinemático de dos tipos de stop and go, el continuo y de GPS. Bueno, en cuestión del estático, como su nombre lo indica, pues está como que se utilizan dos receptores eh, que tengan comunicación. Bueno, se utilizan más en realidad, pero esos dos receptores los mantienes ubicados en los puntos que quieres que se comuniquen entre ellos y que es por un tiempo determinado. Y es uno de los más precisos porque
se mantienen mucho tiempo ahí, que es uno de los factores para la precisión. Y ellos dos se comunican, te da un error menor al centímetro y dice que se usa cuando se requieren hacer levantamientos de 5 kilómetros con un máximo de 5 milímetros, perdón, a 40 kilómetros. De levantamiento, de levantamiento cinemático, stop and go, se trata de un receptor que está quieto, por así decirlo, con coordenadas conocidas, y el móvil, el receptor móvil es el que se va moviendo, pero el tiempo es distinto. Stop and go se refiere a que tú te quedas parado, por así decirlo, o dejas parado tu móvil por cierto tiempo. Creo que eran como 2 minutos máximo. O sea, vas parando, y esto es mayormente, según para detalles de elementos, o sea, en el levantamiento topográfico. Y Es la inicialización. O sea, lo que tú mencionaste es para emparejar los dispositivos. O sea, para eso sirve que los tengas dos, por así decirlo, por unos cuantos minutos. Bueno, es lo que leí que decían. Entonces, ¿Cómo? estoy equivocado. O sea, leí que era la inicialización, o sea, para emparejar los dispositivos. Y había, de hecho, 3 formas. Una de ellas es esa, la que dijo Denis, que es quedarte parado en un cierto lugar, o sea, en 2 puntos conocidos, y pues así lo inicializas, o sea, enlaces los dos móviles. Ajá. ¿Y eso para qué sirve? Para que estén vinculados y además tengas el punto de referencia de que se va a quedar fijo. En móvil lo que va a hacer es ir a otro lugar a agarrar otro punto, o sea, vas a ir ya a marcar los puntos que vas a hacer en el levantamiento. Ok, pero ¿cuál es la diferencia entre que yo decida usar un cinemático, un estático, un stop and go? ¿De qué dependerá que use uno u otro? depende de la precisión y las distancias que se requieran. Por ejemplo, si Ok. son más cercanas menores a 10 kilómetros, y no requiero tanto detalle, puedo utilizar stop and go, cinemático stop and go. Ya si requiero mayores a 40 kilómetros y mucha precisión, le utilizaría el estático, porque requiero mucha precisión, aunque me llevaría más tiempo. Ok, bueno, ahí está, más o menos está la idea. Ok, no, ¿quién estaba hablando de la inicialización? Yo. Mauricio. ¿Dónde? Ah, ya, Jesús, Sí. es que van entrando y saliendo y se van moviendo los cuadritos. Ah, sí, cuando cada quien habla se empieza a mover los cuadritos. Empezamos como 22 y ahora nomás quedan 18. Un buen día terminamos con todos. Oye, no, mira, la cuestión de la inicialización, sí tienes razón, para eso sirve, pero la inicialización ya no se usa. Ya no es Ah, necesario ok, hacer ok. inicialización. Creo que ese documento que leíste es muy, muy, muy antiguo. La inicialización no se hace más de 15 o 20 años, o 15 años tal vez. Pero en su momento vamos a platicar de eso. Ok, bueno, la idea está ya, sí, sí, depende de la precisión que yo requiera Pero entonces la precisión también estará dada en función del tipo de equipo que yo tenga. Entonces va a combinarse también con qué tipo de equipo tengo, cuál es la precisión del equipo que yo tengo, ¿verdad? Y cuál es fíjate, cuál es la precisión del equipo y cuál es la exactitud posicional máxima que puede dar. Es lo mismo que estamos diciendo, o sea, cómo voy a medir una precisión de 5 centímetros. ¿Cómo voy a medir una exactitud de 5 centímetros si la máxima que permite mi equipo es 1 metro? ¿Explico? ¿Cómo puedo yo ver el detalle de cómo puedo ver yo el detalle de una vivienda en una imagen satelital si el tamaño del píxel es de 50 metros? Entonces, en el tamaño del píxel ya caben
media manzana, 10 viviendas, 20 viviendas. Entonces, depende de cuál sea la exactitud máxima permitida por el instrumento, el tipo de levantamiento que voy a hacer, ¿verdad? El tiempo que yo requiero, que tengo yo para hacerlo. Entonces, dependerá de eso, todas esas cosas. Bueno, ahí va. Más o menos los que veo aquí que están presentes, más o menos veo que hicieron sus tareas, leyeron más o menos. Una pregunta, Inge. Dime. Hace rato preguntaba cómo mido la precisión en una estación total y mencionaba lo de la precisión en una estación total es precisión angular, ¿no? Es correcto. Pero Claro que entonces, sí. También hay precisiones a distancias en función del rayo que estoy teniendo y del prisma que estoy teniendo para rebotar la señal. ¿Entiendes? Pero, pero básicamente la medición es angular. Cuando no existían mediciones con rebotes de rayos en prismas, pues usaban cintas, ¿no? Y había que calcular la dilatación de la cinta por la tensión, por la tracción que tú le ponías, más por la temperatura. Habían unos instrumentos que llevabas al campo y medías la cantidad de humedad y la temperatura y con eso resolvías una ecuación para poder saber cuánto se te iba a estirar la cinta cuando estuvieras haciendo una medición. Pero ¿qué más leíste tú de las precisiones de los equipos ahora? no, pues le iba a preguntar eso. Oye, Ok. pero con respecto a la dilatación y a esos parámetros de temperatura, sacaban la distancia, ¿no? No, sacabas lo que le ibas a sumar del error a la medición. Si me daba 5 metros o si me daba 100 metros la medición, había que agregarle un factor de 0.00 algo. Es la parte por millón, ¿no? ¿Perdón? Es la parte por millón de la distancia. En los equipos de ahora se dice está en partes por millón. Ahora te voy a mostrar unas láminas donde están los errores máximos permitidos. ¿Ok? Están en partes por millón. El instrumento te dice, tú tienes un error de 5 metros más tantas partes por millón. ¿Qué afecta también? El lente que yo estoy usando, la reverberancia que existe en el punto. ¿Qué es la reverberancia? ¿Sabes? No. ¿Alguien sabe qué es, Ángel, qué es la reverberancia? La reverberancia es el vapor de agua que sale del suelo. Tú no puedes verlo porque no tienes la capacidad de magnificar las cosas, pero cuando estás viendo por el lente, no sé si hiciste algún levantamiento topográfico alguna vez, cuando ves por el lente a la distancia, puedes observar cómo las cosas se ondulan. O te lo voy a poner fácil, cuando vas por el desierto y ves que tienes mucha sed y a lo lejos ves ahí que reverberan las cosas. Esa es la reverberancia, cómo se mueven las cosas. Entonces, eso afecta a la medición porque no tiene la precisión, no tu ojo. El rayo cuando va y regresa se ondula con el espacio en el cual está atravesando y entonces eso genera el error de reverberancia. Antes tenías que medirlo. No sé si antes, no lo sé si ustedes saben usar los estadales. Los estadales para medir las distancias, esas reglas que miden 4 metros de distancia y que tienen líneas cada 10 centímetros y luego cada 5 centímetros están divididas a la mitad. Entonces se mueven hacia adelante y hacia atrás y haciendo una operación entre restar entre las dos hilos que están en el visor, puedes saber la distancia a la cual se encontraba. Después hicieron los automáticos, los electrónicos, y que el estadal es una cinta que puede leer el nivel. Eso se hace mucho en topografía, en levantamientos verticales, para saber la diferencia de altura. Pero también puede calcular distancia. Hasta que llegamos a los rayos, ¿no? Y realmente tú puedes comprar, hay de equipos a equipos, ¿verdad? Y las precisiones que tienen los rayos láser al reflejarse son diferentes, ¿verdad? En fin, pero esa es la reverberancia. Entonces, todo eso se tomaba en cuenta cuando se hacían los levantamientos. Ok. ¿Qué más ibas a preguntar, Manuel? Entonces, ¿cómo mido la precisión de una estación?
Básicamente por la precisión angular que tiene. Básicamente por la precisión angular. O sea, hago una prueba, ¿no? Antes de empezar. No. Cuando tú vas a comprar un instrumento, te dicen Ujú. cuál es la precisión. Tú compras uno que tiene 3 segundos y te cuesta 100,000 pesos. Uno de 2 segundos te cuesta 400 y uno de 1 segundo te cuesta 800. Pero con uno de 1 segundo puedes hacer tiradas muy largas con pequeñas desviaciones angulares. Repito, es lo mismo, ¿no? O sea, quieres medir una micra con una regla que mide 1 milímetro. Entonces, si tú quieres comprar un micrómetro de los electrónicos, te va a costar mucho más, pero vas a poder medir la distancia que tú requieres. Pero a la distancia, cuando yo mido y desvío mi vista o mi rayo 1 segundo, el ángulo y la distancia que se forma a la distancia, pues el terreno que va a quedar conforme se va abriendo el ángulo es mucho terreno. Puedes acabar en otro punto si tu estación no tiene la precisión angular requerida para eso. ¿Okay? Pero básicamente eso es lo principal, es la precisión angular. Porque la distancia puede ser que mida menos distancia y la vas haciendo por tramos. ¿Me explico? Sí. Bueno, ok, pensé que habías leído algo más y nos ibas a ilustrar con algo más. Hey, bueno. Ahí está, he visto aquí los trabajos, ya estuve checando más o menos de las personas que lo hicieron. Vamos a poner la presentación y vamos a avanzar un poco más, a ver si lo terminamos ahora, para que ya tenemos con esta parte, ya nada más quede ver lo de la parte de la generación cartográfica. Ya vimos una parte, ya vimos cómo generar las impresiones. A ver, dame un segundo, estoy poniendo la presentación. Bueno, entre la parte que íbamos a checar hoy, ¿dónde había quedado la presentación, Manuel? ¿Te acuerdas? En la lámina que dice Sistema de Posicionamiento Global GPS y hay un pequeño diagrama y una tabla al lado. Frecuencia fundamental. Iba a empezar a hablar de las bandas, pero ahí dijo que iba a mandarlo de investigación. Bandas y códigos, sí. Ok, eso vamos a hacer entonces ahora. Un segundo. Bueno, aquí está. ¿Ya lo ves? ¿En la presentación? Ya. Ok. Bueno, vamos a ver esto rápidamente. Esta ya la estábamos hablando la vez pasada y estábamos hablando de que esto que estás viendo allá, este oscilador, que ya habíamos dicho que podía ser de cesio, ¿verdad? De rubidio. Al aplicarle un voltaje, pues tiene una vibración, ¿verdad? Y esa vibración, pues tiene un alto nivel de exactitud, lo cual permite utilizar ese tipo de relojes que ahora que te explique cómo se hace la triangulación, te vas a dar cuenta por qué el tiempo es muy importante. Bueno, pero basta decir ahorita que los códigos CA y P van codificados o van adentro de las frecuencias que tú estás viendo acá, ¿verdad? Estás viendo la frecuencia fundamental de los 10.23, esa es a la frecuencia a la cual vibra, ¿verdad? Y esa frecuencia a la cual vibra se multiplica utilizando diferentes métodos electrónicos para poder generar estas variaciones. Entonces, imagínate que tienes una onda, una frecuencia con amplia amplitud o gran amplitud, perdón, y adentro van codificadas diferentes ondas más pequeñas, que ya ustedes ya leyeron. Lo importante era que lo leyeras para que tú pudieras entender cómo funciona eso. Bueno, aquí tienes entonces la frecuencia fundamental, las portadoras L1 y L2. ¿Por qué se llaman L1 y L2 portadoras? Porque portan adentro de ellas los diferentes códigos, el código P o el código preciso, el código de adquisición, ¿verdad? El código de navegación. ¿Ok? Aparte ya sabes de que vienen dentro de la información que envían los GPS, los satélites a los GPS, envían sus almanaques y sus efemérides, ¿verdad?
cuando eso tampoco lo sabes, porque nunca lo viste, pero yo creo que ya se los dije, antes vendían directamente, te lo traían de Estados Unidos, comprabas acá, pero lo traían de Estados Unidos, el almanaque para todo el año, de las ubicaciones del Sol, de la Luna y de algunas estrellas, para poder hacer observaciones a ellas y poder hacer orientaciones. Se llamaban orientaciones astronómicas. Entonces tenías que utilizar las lecturas, tenía un procedimiento para hacer las observaciones, te decía a qué horas puedes observar. Por ejemplo, lo que se hacía mucho en el tecnológico cuando tomábamos clase de topografía era hacer orientaciones astronómicas con el Sol. Visábamos el Sol. ¿Tú puedes creer eso, que visábamos el Sol? ¿Cómo crees que visarías el Sol? ¿Telescopio? ¿Con las ¿Perdón? sombras? ¿Cómo? ¿Con las sombras? Con las sombras, es correcto. Con el telescopio no creo, te quedas ciego. Sí, pero no te creas, yo conozco a varios alumnos que harían eso. Les dices que dicen el Sol y van a poner sus ojos allá. Bueno, la idea es de que tú visas el Sol, lo orientas y en lugar de que pongas tu cara para que puedas ver, pones una hoja de papel. En la hoja de papel se reflejan los hilos y se refleja la ubicación del Sol. Lo ubicas en uno de los cuadrantes y tomas el tiempo que le toma moverse de un cuadrante a otro. Y el tiempo que tarda está en función de la ubicación que tiene el Sol respecto a la Tierra. Buscas el tiempo, buscas el ángulo y con el ángulo y el tiempo y la fecha en la que te encuentras, vas al almanaque y te dice la posición geográfica en la cual te encuentras, en longitud y latitud. Teníamos que tener nuestros almanaques cuando éramos estudiantes, ¿no? Eso no sé, creo que ya ni existen. Igual y hay que bajar uno de internet para explicar cómo estaban. Simplemente es un libro lleno de tablas con valores. ¿Verdad? Bueno, entonces todo eso ya no lo tienes que hacer porque se lo mandan al GPS por el satélite. ¿Y cuál es el objetivo de que esté allá esa información? ¿Para qué querría el GPS tener dónde van a estar los satélites en los próximos 30 días? ¿Cuál sería la idea? ¿Qué me dice Ruler? ¿Tú qué se te ocurre? ¿Por qué demonios esos cuates guardan la información? ¿Para qué pudiera servir? Pues me imagino para que pues tengan de base ellos y para que no esté dirigido mucho al público o pueda ser clasificado. Cuando tú enciendes un GPS, por primera vez, el GPS puede tardar, dependiendo de la calidad del equipo, pero puede tardar entre 15 minutos y 30 minutos en inicializarse. Por eso es de que un proceso de inicialización como el que estaban describiendo hace un ratito para sincronizar, según decían los dos equipos, el móvil y el base, hacer eso era muy tardado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de tener esto? Cuando se inicializa por primera vez, lo primero que hace, si no lo tiene, es bajar el almanaque y bajar las efemérides. Una vez que tiene esto, ya sabe en qué punto de la Tierra se encuentra, porque esto está bajando en función de el punto en el cual se encuentra. Entonces, la siguiente vez, si no te has movido de donde estás, por lo general la gente que hace levantamientos con sus equipos, pues anda cerca en las mismas coordenadas. Claro que si te vas al otro lado del mundo, pues es lo mismo que nada, ya no te van a servir. Pero lo último que le dice a él es dónde estaba, guarda sus coordenadas y cuando inicializa, compara las fechas y sabe, oye, yo estuve encendido la última vez hace 3 días. Han pasado 3 días desde que tenía yo esta posición y tenía yo estos satélites en el espacio. Entonces, agarra el almanaque en función de su posición geográfica, va al almanaque y dice qué satélites deben estar aquí arriba girando en este momento. Y esos son a los satélites que buscan. No tiene caso buscar a los otros 20 satélites que están del otro lado del mundo en el momento en que estoy inicializando mi equipo. ¿Y qué pasa con eso? Que disminuye los tiempos de inicialización a 1 minuto o 2 minutos.
Entonces, cuando estás en medio del monte con los moscos comiéndote o con lo que tú quieras allá, la diferencia entre media hora y un minuto es bastante, ¿no? Entonces, esa era una de las, es una de las causas por las cuales se hace eso, ¿verdad? Para que uno pueda inicializar equipos mucho más rápido. Entonces, ingeniero, cuando se hace ese tipo de, cuando se inicia eso, ¿busca el satélite más cercano o busca el satélite con el que se quedó cuando se abrió el No, dicho trabajo? Cuando enciendes el equipo, lo que primero que quiere hacer es empezar a calcular distancias a los satélites para poder triangular y sacar la ubicación del punto. Pero cada satélite emite un código diferente. Entonces, él tiene guardados 28 satélites. Emite la señal y se pone a buscar cuál de todos es, cuál de los 28. Ese proceso lleva media hora. Entonces, lo que hace es, antes de que se ponga a buscar satélites, él busca cuáles deben de estar arriba de él. ¿Cuáles deben de estar? ¿A dónde lo va a ver? Pues al almanaque. Va a decir, bueno, hoy es día tal, o ahora son las 6 de la tarde o las 7 de la noche, y de acuerdo a esa información, aquí arriba deben estar el D4, el A8, perdón, el A3, ¿ok? De acuerdo a los nombres de los satélites, pero no los busca si tienen un nombre diferente que ahora te voy a mostrar. Entonces, los ubica y entonces ya puede comunicarse con ellos. Ahora te voy a mostrar también cómo es que se comunican. Vamos a darle un poco más de velocidad a esto para que podamos entender. Aquí lo importante es entender la frecuencia fundamental de vibración, las bandas y qué van dentro de las bandas, multiplicado por 10, por 154 y por 120. La misma frecuencia por 154 es L1, por 120 es L2. Pero, además, sumándole 10, vas multiplicándolo por 10, perdón, vas teniendo las diferentes frecuencias en las que van los códigos de adquisición y los códigos precisos. Bueno, vamos a seguir con esto. Esto que estás viendo acá es la pantalla de un GPS. Un GPS, pues hasta cierto punto barato. Parece ser una pantalla de un Trimble, una de las pantallas del Trimble. Esta es una de las pantallas porque hay una pantalla donde aparece el campo y aparece mi levantamiento. Pero esto es interesante. Observa qué es lo que ves acá. Esto que estás viendo acá, estos dos círculos, eso es el cielo. Eso es lo que está en el cielo, arriba de tu cabeza. Claro que sí. Tú defines el ángulo al cual vas a estar levantando satélites. Eso quiere decir que por lo general se configura a 15 grados. Tú estás parado en el horizonte, elevas verticalmente 15 grados y a partir de esos 15 grados trazas una circunferencia los 360 grados arriba de tu cabeza. Esa es la bóveda celeste que queda arriba de ti. Y esa bóveda celeste es la que tiene estos satélites. Si tú en tu teléfono bajas una aplicación de GPS, muy probablemente tenga una pantalla como esta. Y aquí lo que te está indicando es cuáles son los satélites que están arriba de tu cabeza. No sé, pregunté algo de errores con los, en la investigación de los GPS, pregunté algo de errores, Ángel. Si hago memoria, sí. Preguntó algo sobre la precisión de los levantamientos de GPS. No, yo pregunto qué causa los errores en las mediciones de GPS. Una cosa es la precisión y otra cosa, qué factores me meten error al GPS que tengo yo que controlar. Porque uno de ellos es lo que ves acá. Creo que sí pregunté, ¿no? Sobre el DGPS, la dilución de la precisión. Yo puse algo acerca de la dilución geométrica. Ándale, ¿qué quería decir la dilución? ¿Te acuerdas? A ver, Es importante aclarar esa idea. Es la separación que tienen los satélites. Ok. Era cuanto más señales tenga el satélite, el GPS más preciso es. Pero en el sentido de que
puede tener muchas señales, pero si están juntas, no tan de buena calidad como si los satélites estuvieran esparcidos. ¿Me explico? Ok, eso se llama geometría en el espacio de los satélites. Ok, ahí va, por ahí va la idea. Es correcta las dos, ¿no? Uno tiene que ver con la ubicación de los satélites en el espacio. Otra tiene, ahí está, ¿cómo se llama esa aplicación? Denis, Se llama UTM Geomap. UTM Geomap. ¿Es Android o es iOS? Es Android. Me está Android. sirviendo para saber, bueno, tengo unas coordenadas de una parcela, pero quiero con mi celular, porque no tengo un GPS, con mi celular, utilizar el GPS del celular para avisar esas coordenadas en UTM que tengo. ¿Y qué precisión tienen esas cosas? Pues apenas voy a revisarlo bien porque ya conseguí que me preste uno que es, bueno, uno según muy preciso. Y voy a checar, primero checar con el celular y después hacerlo con el mismo con el GPS para ver qué precisión tiene. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. A ver, y cuando tengas las dos lecturas, ¿cómo vas a saber cuál es más preciso? Bueno, es que tengo las coordenadas del Registro Agrario Nacional. Tengo las coordenadas donde están los puntos donde terminan la parcela. Entonces ya tengo cuáles son en realidad o cuáles están registradas. Entonces voy a posicionar según yo mi celular en el primer punto y que me dé las mismas coordenadas y hacer lo mismo con el GPS y a ver qué diferencia hay en mi posicionamiento de mi celular o el GPS. Bueno, esa Ajá, es mi idea. ajá, pero si la diferencia es de 1 metro, ¿cuál es el bueno? Según yo, pues el dispositivo que está diseñado para eso, el GPS. O sea, es más preciso, es lo que yo iba a precisión y exactitud. Es más preciso el instrumento que está diseñado para eso. Pero sin embargo, si es como usted dice, una diferencia muy mínima para en realidad el trabajo que necesito, pues un celular pues me podría salvar de la situación. Estás en un problema serio, ¿no? Que no, bueno, De como hecho, sea. estaba ahorita curioseando, los Ajá. celulares, el GPS tiene un margen de precisión en este momento de 5 metros. Sí, varía bastante. Tiene 5 metros. Ahorita, pero no siempre, a veces sí me tira hasta 10, 15 metros o 2, 1 metro, dependiendo de la A ver, potencia. ok, pero ven acá, Ángel, explícame eso, 5 metros de qué con respecto a qué o cómo. ¿Qué quiere decir eso de 5 metros? ¿Cuál es tu idea? Se supone que el, el, el celular Ajá. triangula la ubicación por medio de las antenas de telefonía, ¿no? Entonces dice, no, tú estás en este punto. No, Bueno, espérame. Si tienes satélites, no triangula con las antenas de radio, sí, pero también usa lo que tú estás leyendo es satélites. satélites, como cuando abrimos el Google Maps o compartimos una ubicación en WhatsApp, dice enviar esta ubicación en tiempo real, aparece la precisión de la ubicación y ahí sale una esferita y tu punto. Supuestamente alrededor de ese punto, en la esferita, que tiene un diámetro de 5 metros, estás, o sea, varía. Te puede decir que sí estás ahí en ese punto, pero también puede ser que estés 5 metros a la redonda. Eso es a lo que eso es a lo que yo voy. O sea, pero está a 5 metros dentro de ese círculo. Pero ese círculo, ¿dónde está? Está en Buena una pregunta. está en una imagen de Google. Pero esa imagen de Google también tiene una precisión, ¿no? Entonces ya no entendí qué es la precisión. Y cuando me dices, tiene una precisión de 5 metros, te voy a mostrar, mira, el mío tiene una precisión de 2 centímetros. Y todos dicen, oh, pero nadie entendió qué era esa precisión. Te lo voy a poner fácil. ¿Sabes cómo puedes medir la precisión? Te voy a poner fácil. Tú agarra con tu equipo, el que quieras, mide un punto y te vas a dar cuenta de que la posición
para empezar, la posición de la lectura de la GPS tú la puedes configurar. En los teléfonos no, pero en un equipo de GPS tú puedes configurar cada cuándo quieres que tome su lectura. Lo puedes hacer cada segundo, cada 3 segundos, cada 5 segundos. Las estaciones de INEGI lo hacen cada 3 segundos. Entenderás que si lo hago cada segundo, cada medio segundo o 10 veces por segundo, tengo una gran cantidad de datos que luego puedo yo procesar para tener una mayor exactitud en mi medición, pero con una gran cantidad de datos. Y no lo hace el INEGI. Ahora te voy a decir una cosa, para hacer no lo hace el INEGI porque va a tener muchos datos, no porque sus equipos no lo puedan hacer. Pero te voy a decir una cosa, no me sirve de nada tener una medición cada 10 segundos si el equipo que me va a servir para darle precisión a la medición que estoy usando lo hace cada 3 segundos. Entonces tienen que estar configurados juntos, la base y el móvil. Tenemos que llegar a esa parte, pero nada más te quiero decir una cosa. Sea o fuere cual fuera el método. Yo tomo un punto, ¿ok? Eso se llama medir, levanto el punto. Después existe el proceso de replanteo. ¿Qué es el replanteo? Que yo le ponga a mi equipo las coordenadas y el equipo me lleve a ese lugar. ¿Ok? Que es equivalente a que tú le digas, oye, te voy a mandar la ubicación de la fiesta. Yo te mando mi equipo de GPS, mi celular está tomando el punto con los asegúnes de la precisión que ya te dije. Y después te lo mandas al otro y el otro dice, llévame acá, le dice a su celular. Y el celular está replanteando la posición. Eso quiere decir que está buscando. Tomé el punto. Me da unas coordenadas y le digo al equipo, llévame a ese punto y me ubica en otro punto que no es el mismo, la diferencia, esa es la precisión. Ahora te voy a preguntar una cosa. Cuando hablamos de precisión, hablamos de una distancia, pero ¿en qué? ¿En qué ejes? ¿En X, en Y, en Z? Ese es otro factor que tienes que tomar en cuenta, ¿verdad? Bueno, entonces la dilución de la precisión tiene que ver con cómo la dilución es cómo se me pierde la precisión del equipo por diversos factores. Entonces, la medición aquí te aparece como un DOP. DOP significa dilución de la precisión. Entonces, hay varios factores. Hay precisión horizontal, precisión vertical, precisión por medición de tiempo. Vamos a checar esas precisiones. Te las voy a enunciar al menos. Pero bueno, antes de seguir allá, te quiero mostrar. Esta es entonces el espacio. Es la bóveda celeste. Los satélites, si tú, me imagino que ya los habrás visto, Denis. Los satélites se levantan y se acuestan por el otro lado. Es decir, aparecen por un lado y salen del espacio por el otro lado. Y se mueven muy rápido. Entonces, lo que tú estás viendo acá, puedes ver que las barritas son el número de satélites. El satélite 1, el 8, el 9, el 17, el 21. Esos son los satélites que están visibles en este momento. Fíjate que el 31 está aquí en blanco, porque o está entrando o está saliendo, o está entrando para irse para el centro y luego salir por el otro lado, o está afuera. ¿Pero por qué está en blanco? Porque la calidad de su señal no es suficiente para que me ayude a triangular mis posiciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice? Me dice la calidad de la señal, o sea, la intensidad que tiene la señal, su ubicación en el espacio, cuántos son útiles. Tengo 7 satélites útiles en esta pantalla. Y lo más importante, fíjate, no sirve de nada que me digas tiene una precisión si no me has entendido qué es el sistema de referencia. Entonces, fíjate que aquí me está diciendo, estoy utilizando el sistema WGS84. Con el WGS84, estas son mis coordenadas, pero fíjate que son coordenadas geográficas, no son proyectadas. ¿Ya lo viste? Ese es otro problema. Son coordenadas geográficas. Tú sabes que depende de la proyección que utilice y la consistencia en la proyección, pues voy a tener puedo tener diferentes errores. Bueno, pero vamos a seguir rápidamente. Ve, entonces, quitar esta cosa.
Dime. No, el almanaque. No, el almanaque te dice quiénes están y quiénes estuvieron y quiénes van a estar en los próximos 30 días. ¿Ok? Ahora, la dilución de la precisión tiene que ver con otros factores. Y ahora te voy a mostrar el DOP horizontal, el DOP vertical, el tiempo. Antes de eso, es importante saber cómo triangula, pero sí te voy a explicar eso es importante saberlo. A ver, entonces, mira, ¿cuáles son los factores o lo que tú lees en la pantalla? A pesar de que aquí no se ve el DOP, en los que el que está en el texto sí se ve el DOP. Y te voy a decir, cuando tienes un PDOP mayor de 5, no sirve tu levantamiento, porque eso, ¿qué significa la dilución de la precisión? Que mis satélites y las condiciones del momento son buenas para medir o no. Entonces, ese valor es un valor que se calcula a partir de los diferentes factores o de las diferentes variables que generan el error. Entonces, ese único número que aparece allá como PDOP, si es mayor que 5, olvídalo, no levantes, porque tienes una muy baja precisión. Una buena precisión, 3. Un PDOP de 3, excelente, levanta, ¿ok? Entonces, tú bueno, si capacitas a alguien para que vaya, tú nomás le dices, fíjate este numerito, que no baje de 3. Si sube de 3, olvídalo, no sigas midiendo, o de 5, no sigas midiendo. Pero si no entiende que está detrás, pues nomás va a cuidar el numerito. Entonces, eso, si tú sabes qué significa, te va a dar el criterio para saber si puedes hacer la medición y reparar el problema. Pero eso implica no solamente saber qué es, sino manejar el software para poder, cuando bajas los datos, dependiendo de la aplicación, tú puedes quitar o poner satélites a la medición para variar la precisión de la medición. Pero eso es un poco más avanzado para el manejo del software que baja los datos. ¿Ok? Bueno, esto es lo que vas a ver. Vas a ver los satélites visibles por el receptor, vas a ver la geometría de los satélites. Esto que ves acá no está puesto a lo loco. Esa es la geometría. Así están en el espacio. ¿Y cuáles te sirven? Los que están distribuidos. Por ejemplo, aquí te está diciendo que con todos puede medir, pero el 17 está muy bueno porque mira, va entrando o saliendo, pero en este momento tiene buena ubicación. El 29 también, el 21 también, el 28 también. Fíjate cómo estos dos no, tienen una señal un poco menor. Ahora vas a ver cómo es la posición. Bueno, esto es lo que vas a ver en la pantalla. Antes de pasar a esa parte de los errores, vamos a ver cómo es que hace el GPS para medir, cómo hace esa famosa triangulación. Ahora te lo voy a explicar. Tiene unas imágenes muy buenas aquí. Entonces, el sistema de GPS funciona con 5 pasos, que son los que ves acá. Primero, la triangulación. La base del GPS es la triangulación. Pero acuérdate que para sacar triangulación necesito distancias. Para tener distancias necesito relojes para medir el tiempo, porque con el tiempo voy a sacar la distancia. Ok, entonces lo primero que necesito es la triangulación. Después, ¿qué necesito para triangular? Distancias. Para triangular, el receptor GPS mide distancias utilizando tiempo de viaje de la señal de radio. ¿Ok? Después, si ya mido la distancia, pero para medir la distancia, para triangular, necesito el tiempo, que es lo que te estaba yo diciendo. Para medir el tiempo de viaje de la señal, el GPS necesita un estricto control del tiempo. Y el estricto control del tiempo se hace con relojes precisos y un truquito más o par de truquitos que están acá explicados. Finalmente, necesita una posición, digo, dónde está inicialmente para empezar a trabajar. Además de la distancia de GPS, necesita conocer exactamente dónde se encuentran los satélites en el espacio para poder calcular el dónde está. Órbitas de altura y monitoreo, el cual se encuentra en el almanaque y además él lo va resolviendo y lo va calculando. Y las correcciones. El equipo hace corrección. Alguien dijo, mi equipo tiene una precisión, tú dijiste, Ángel, tiene 5 metros de precisión. Bueno, si tú, no sé cómo sea tu celular, pero el celular te dice
¿Cómo quieres que haga la medición? ¿Con GPS o dice AGPS? Entonces, el AGPS es el GPS asistido y es cuando le mete, además de la señal de los satélites, le mete la ubicación de las antenas. En algunos lugares, bueno, no en algunos lugares, en Estados Unidos, el AGPS existe y te lo cobran dentro de la renta. Aquí no existe. Si te vas a la frontera norte, la gente que vive allá tiene AGPS porque le llega de los gringos, pero aquí no hacen esas transmisiones de AGPS. Sin embargo, en algunos satélites, en algunos celulares dice medición con GPS y con AGPS. Entonces dice alguien, alguna vez estaba yo viendo un teléfono y le dice uno al otro, oye, mira, tiene GPS, está buenísimo el celular, tienes que comprártelo. No, pero mira, además tiene AGPS. ¿Y qué es el AGPS? ¿Quién sabe? Pero es más que el GPS, ha de estar muy bueno. Lo tienes que comprar. Entonces, ahí te dice, no sabes si reírte o llorar cuando escuchas ese comentario, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, el GPS es el GPS asistido a partir de las transmisiones, pero el problema se lo iba a encontrar cuando se diera cuenta que la GPS no funciona del todo en México, menos acá, ¿verdad? Bueno, entonces, finalmente las correcciones que deben haber. ¿Quién hace principalmente correcciones? El DGPS, ¿verdad? El GPS diferencial cuando tengo dos GPS que están midiendo. Observa esto, observa esta imagen, esta es importante. La idea tras del GPS es utilizar satélites como puntos de referencia para ubicar un punto en la Tierra. Es lo mismo que estaba, como dijo Manuel, la primera lámina, el señor con el palo viendo a las estrellas. Pues es eso, ¿no? En lugar del palo está un equipo de GPS que está calculando las distancias a los satélites. Esto se logra mediante una exacta medición de nuestra distancia hacia al menos 3 satélites. Tú estás acá y mide precisa, de una manera muy precisa, y no solamente precisa, exacta, la distancia a cada uno de estos 3 satélites. Y permite triangular. Pero, ¿cómo demonios es esa triangulación si yo nomás veo 3 líneas? La verdad no lo entiendo. Ahí te va. Aquí está la explicación. Y 2 veces está la explicación para que la entiendas. Fíjate bien. Aquí, acuérdate que está el satélite y de estos satélites hay 24 girando alrededor de la Tierra cada 55 grados, como ya lo viste, en 4 órbitas. Pero, acuérdate que la distancia del satélite sobre la Tierra son 55, perdón, eran 20.200 kilómetros. 20.200. Desde el centro de la Tierra. Hasta el centro de la Tierra. Entonces, resulta que la Tierra queda dentro de estas áreas de influencia de esto. Ahora, observa esto. Y aquí está el satélite y mide tu posición. Eso quiere decir que la distancia a la cual está midiendo, estás en cualquier punto, no de esta circunferencia, de esta esfera. Estás en la superficie de la esfera. ¿Estamos de acuerdo? Pero después, si mides a otro satélite, te vas a dar cuenta que también estás a una distancia determinada de la superficie de ese satélite. Entonces, imagínate que se juntan los dos satélites. Entonces, tú ya estás en cualquier punto de la superficie que se forma de contacto de las dos esferas. O sea, estás en cualquier punto de la circunferencia que queda de contacto. Es esta circunferencia que tú ves acá, que está aquí adentro, es la que está aquí adentro. Y más aún, le agregas un tercer satélite y te pone estos 2 puntos, donde se tocan esa superficie con el perímetro de el tercer satélite. Entonces, eso te deja nada más 2 puntos. Pero un punto está sobre la Tierra y el otro punto está en el espacio. Y como tú no puedes estar en el espacio, por eliminación, te da la coordenada del punto en el cual te encuentras. Pero eso es altamente exacto. Ok, nada más para no dejar, vamos a leer esto. Nuestra posición se calcula en base a la medición de la distancia a los satélites. Matemáticamente se necesitan 4 mediciones. Y ahora va a decir por qué la cuarta. De la distancia a los satélites para determinar la posición en 3 dimensiones. Pero se puede obtener una posición de GPS con solo 3 satélites en 2 dimensiones. Para mayor exactitud es recomendable obtener posiciones con 4 canales por la siguiente razón.
Con la medición de esas distancias se permite ubicar cualquier punto sobre la Tierra. Y aquí es donde te empieza a explicar a los canales. Aquí tengo una imagen que te lo vuelve a explicar. Observa esto. Va de nuevo. Supongamos que medimos nuestra distancia a un primer satélite y resulta que son 20 kilómetros. Es decir, que la distancia del centro del satélite a cualquier punto sobre la esfera es de 20 kilómetros. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si tu GPS te dice 20 kilómetros del satélite 1, tú estás en esa superficie. Después, posteriormente medimos nuestra distancia a un segundo satélite y nos dice 21.8. Entonces, esto nos dice que no estamos solamente en la primera esfera, también estamos en la segunda esfera. En otras palabras, estamos en algún lugar de la circunferencia que resulta de intersectar estas dos esferas. ¿Ya lo ves? Aquí está el primer satélite, aquí está el segundo satélite. Fíjate que esta superficie que está acá es en la cual te encuentras. ¿Okay? Si tú lo ves plano, aquí lo tienes. Tienes el primer satélite con su circunferencia. Aquí tienes el segundo con su circunferencia, ¿verdad? Entonces quiere decir que tú te encuentras en cualquier punto del perímetro que está del área que se forma al tocar estas dos, ¿verdad? Pero todavía viene una tercera medición. Ahora medimos nuestra distancia a un tercer satélite y nos damos cuenta que estamos a 23.6 kilómetros. Esto limita nuestra posición aún más. Aquí tienes la esfera, digo, aquí tienes la superficie donde te puedes encontrar, pero además, con un tercer satélite, donde la corta, solamente pueden ser esos dos puntos. ¿Ok? Entonces, esta intersección de estas dos primeras dos esferas me dicen dónde estoy. Lo que es lo mismo que es esto. ¿Ya lo viste? Cuando tú le metes una tercera medición, pues estás donde se cortan los tres. No hay más. Para decidir cuál de los dos puntos de su posición es verdadera, pueden medir una nueva medición a un cuarto satélite, pero normalmente uno de los dos puntos es imposible que te encuentres allá porque se encuentra fuera de la superficie de la Tierra. ¿Okay? Por aquí te lo dice, porque está su posición demasiado lejana a la superficie terrestre. Y se descarta. Sí. ¿Qué fue lo último que dijo que está muy, muy lejos, muy afuera? ¿Qué dije que estaba muy afuera? Pues la segunda posición. Aquí está la Tierra, aquí adentro. Y este punto está en un punto sobre la Tierra, pero el otro punto queda muy alejado, inclusive fuera de la superficie de la Tierra, porque acuérdate que estos son 20.200 kilómetros. Entonces imagínate la esfera que tiene. O sea, la Tierra realmente está cortada por todas las esferas de todos los satélites. Y realmente tú te vives cambiando, no de satélites, sino de superficies de contacto en las cuales te encuentras. ¿Ok? Esa es la manera de triangular satélites. De triangular, perdón, que utiliza los satélites para encontrar tu posición. Explicado, sin las ecuaciones matemáticas, claro está, y de una manera muy sencilla. Todo esto atrás tiene toda una ciencia, ¿verdad? Bueno, pero fíjate que nada más hemos hablado de cómo triangula. Y oye tú, y lo del tiempo y lo de... Aquí es donde empieza el pseudocódigo aleatorio, ¿okay? Que era lo que estábamos hablando, que hace rato estaban ustedes pensando. Pero mira, aquí te va. Observa esto que ves acá, esta gráfica que ves acá. Esto que ves acá son unos y ceros, son bits que son transmitidos. Cada satélite tiene su firma especial, pero lo montan en este pseudocódigo aleatorio. Este pseudocódigo aleatorio es el sonido que genera la Tierra a través de los campos electromagnéticos que tiene, genera ondas. Y en esas ondas pueden subir las ondas de los satélites de GPS. Observa esto. El código pseudoaleatorio es una de las ideas más brillantes atrás de los GPS. No solo es una señal precisa de tiempo, sino que le da el poder de amplificar la débil señal del satélite. O sea, el satélite la emite, pero la Tierra la amplifica. No necesitas gran potencia para poder hacer llegar esa señal. El proceso de amplificación trabaja de la siguiente manera. Aquí te lo va a explicar. El mundo es una fuente de ruido eléctrico. Si se pone a punto los receptores, la frecuencia y se grafica lo que se escogió, se verá una línea que varía aleatoriamente. Es esta que estás viendo acá. Es esta línea que se está graficando
las ondas electromagnéticas que produce la Tierra. Entonces, esto es el ruido que presenta la Tierra. La señal de GPS será encriptada en ese ruido. Es decir, las ondas están allá en el espacio viajando. Entonces, lo único que hacemos o que se hace es que meten adentro de esas ondas las ondas del GPS, ¿verdad? Entonces, el código pseudoaleatorio luce muy parecido al eléctrico terrestre, pero es una diferencia pero con una diferencia muy importante. Se conocen los patrones de dichas fluctuaciones. Aquí tienen la fluctuación. ¿Ok? Entonces, esto lo codifican acá, pero esto lo generamos nosotros, que es lo que codificamos adentro. Por lo tanto, podemos compararla dividiendo la señal en dos periodos de tiempo. El chipping signal. O sea, los que tienen sí y los que tienen no, los que tienen 1 y los que tienen 0, por así decirte. Marcando todos aquellos periodos donde se unen, donde el ruido terrestre es alto cuando el código lo es. Es decir, fíjate cómo ellos lo meten aprovechándolo. Cuando sube, observa, cuando sube, lo suben ellos. Cuando baja, lo bajan ellos. Cuando sube, va. Pero lo codifican dentro de esto. Como esto no lo conoces porque es aleatorio, pero lo que tú sí conoces es lo que estás metiendo, lo que estás codificando adentro. Pero lo codifican igual que va el sonido para que no se contrarreste, ¿ok? Y pueda viajar con la misma frecuencia. Es decir, si tú dentro de una onda le metes otra que vaya con la misma frecuencia y amplitud, pues entonces la onda va a viajar sin ningún problema. Si metes una onda que vaya en sentido contrario, esté desfasada, entonces ahí vas a tener un problema que se van a contrarrestar las señales y no vas a tener ninguna transmisión hacia ningún lugar. Eso es lo que hace con el Es como cuando un avión vuela a favor del viento, ¿no? Algo parecido. Tú puedes ver, por ejemplo, voy a poner fácil. Tú te puedes meter a una piscina o en el mar, que esté tranquilo, y empiezas a brincar. Cuando empiezas a brincar, te vas a dar cuenta cómo las olas, pero tú estás brincando con una frecuencia. Cuando se mete otra persona a la piscina o al mar y empieza a brincar, pero no sincronizado contigo, vas a ver cómo él genera sus propias olas. Y cuando chocan las olas, baja la intensidad de la onda. O pudiera ser que se sincronicen y que entonces la ola aumente. ¿Sí? Hidráulicamente ese es otro comportamiento que, bueno, que también lo tienen los materiales. ¿Han escuchado ustedes hablar de la ¿cómo se llama? La resonancia. La resonancia es la que ha tirado puentes y todo eso, ¿no? Por eso en los puentes no entran los soldados marchando, porque si entran en la frecuencia de resonancia bueno, los temblores hacen que entren en frecuencias de resonancia, la vibración entra en resonancia y se amplifican las ondas. Cada material, así como tiene el cesio, el rubidio, tiene una frecuencia de vibración. Entonces, si se alcanza esa frecuencia de vibración, se puede aumentar. Y cuando se aumenta la frecuencia de vibración de un puente, este se empieza a mover y eventualmente se puede caer, ¿verdad? Ahí te encargo que revises eso para que te des cuenta. Pero ve esto que es muy interesante. Aquí tienes dos satélites y fíjate cómo ¿qué es lo que ves acá? Observa, este es el ruido generado por la Tierra. Ya viste que es el mismo que está aquí arriba para los dos satélites. Está igualito, ¿ya lo viste? ¿Por qué está igualito? Porque es el ruido que hace la Tierra. Pero fíjate cómo cada satélite le codifica su pseudocódigo de manera diferente, de tal suerte que esto es lo que nosotros entendemos, lo que nosotros codificamos. Y fíjate cómo son diferentes. Entre ellos van las mediciones de distancia, entre ellos van las mediciones de todas las frecuencias del código P, el código CA, las bandas L1, L2, todas las bandas que hayan. Entonces, ese es el chiste. Dentro de el ruido de la Tierra, meten el pseudocódigo y cada uno genera su propio pseudocódigo. No son iguales, si no sería el mismo satélite. Ahora, el pseudocódigo aleatorio de los receptores de GPS pueden obtener señales sin el uso de grandes antenas. Tú tienes una antena, una televisión satelital y tiene una antena inmensa. O necesitas antenas muy grandes para transmitir datos de Internet. ¿Ok?
necesitas potencia para transmitirla. Sin embargo, las señales de GPS llegan a todo el mundo y no hay antenas ni hay generadores de potencia para generar esa señal. Lo hacen a través del ruido de la Tierra. Eso es importante. Concluyendo, la distancia del satélite al receptor se mide midiendo el tiempo que tarda en llegar la señal de radio entre ambos instrumentos. O sea, ¿cuánto tiempo tarda de que la señal la emití en el satélite a llegar al GPS? Mido esa distancia y ¿cómo la voy a medir? Porque conozco el tiempo que tardó, dividido entre la velocidad de la luz a la que viaja la señal y obtengo la distancia. Para efectuar dicha medición, asumimos que el receptor de GPS y el satélite están generando el mismo código pseudoaleatorio. Este código que estás viendo acá lo genera el satélite, pero también lo estás generando tu GPS y los va a comparar tu GPS. Ahora te voy a mostrar esa parte donde los compara. Entonces, ¿para qué sirve que baje las efemérides? Porque él lo que está comparando no es el código, no es el número del satélite A4 ni el B2, sino que él lo que está comparando es el pseudocódigo aleatorio. Cuando los dos pseudocódigos aleatorios son el mismo, entonces ya los puede utilizar para medir el tiempo que ha transcurrido entre que salió la señal y le llegó a él. Ahora vas a ver esa lámina. Entonces, la medición se asume, el GPS, la medición asume que ambos tienen la misma señal y comparando cuánto hay de retardo entre la llegada al código, del código pseudoaleatorio, y entre uno lo emitió y el otro le llega, es que puedes determinar el tiempo que le lleva a dicha señal llegar hasta ti. Y está el famosísimo secreto. Observa esto. Ya sabes tú que hay ruido electromagnético, que son estas ondas. Aquí está, esto es lo que estamos codificando nosotros dentro de dentro del ruido espacial. Entonces, aquí está el satélite y está emitiendo. Ahora, lo que yo te hablaba hace rato de los problemas con las mediciones de GPS, tienen que ver con el problema que le presenta a esa señal atravesar la atmósfera y las dilataciones que puede tener la señal. Y tú sabes que si estoy midiendo el tiempo, si se dilata la señal, pues entonces voy a tener problemas, ¿verdad? Voy a tener errores. Pero aquí está el secreto. Observa esto. Fíjate, aquí estoy en el satélite y aquí emito el código. Fíjate cómo el código, este código que ves acá, es el mismo que está acá. ¿Ya lo viste? Es exactamente el mismo. Este es igual que este. Pero entonces, este está emitido en el satélite y este está emitido en tierra. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo que tardó en llegar de un punto a otro. Ese es el desfase que existe. Te lo pongo de esta manera. Ambos, el receptor y el satélite, aquí lo dice, ¿ya lo viste? Están correlacionados. Los dos empiezan a emitir la señal, pero cuando a él le llega la señal del satélite, compara y dice, mira, yo ya emití toda esta señal y toda esta señal me llevó tanto tiempo. Entonces, al comparar la diferencia de tiempo en la emisión de la señal, que es la misma, él se puede dar cuenta cuánto tiempo tardó. Te lo voy a poner más fácil. Suponte que en un lugar estás tú y en otro lugar está otra persona. Y ambos empiezan a contar del 1 al 10 a la misma velocidad. Y dicen, ¿sabes qué? Yo cuento cada segundo. 1, 2, 3, 4. Lo haces tú igual. Entonces empezamos a contar todos los dos al mismo tiempo, pero no nos vemos. Entonces yo estoy desplazándome hacia ti. Cuando llego, te digo, ¿en qué número vas? Pues vamos en el 5, ok. Si vamos los dos en el 5, porque estamos sincronizados, y tardé en llegar hacia ti del 1 al 5, pues tardé 5 segundos. Esa es la comparación en la señal que se hace. ¿Okay? Entonces, si tengo la distancia y sabes que yo camino a 1 kilómetro por segundo, pues entonces estaba yo a 5 kilómetros de ti, en línea recta, porque la señal vaya en línea recta. Esa es la manera como se puede, en la fase, montar el código, correlacionar el código y obtener el tiempo que tarda la señal en ser medida. Ok,
Y aquí habla de la cuarta medición que se tiene que hacer para sacar el tiempo. En otras palabras ellos toman mediciones de 3 satélites y utilizan una cuarta medición para sacar una corrección de error, una corrección de tiempo, y aplican esa corrección a las demás. Atrás de esto, déjame decir que hay una gran cantidad de matemática, ¿no? Para poder hacer esto. Pero básicamente esa es la idea que está atrás. Leemos esto rápidamente. Los GPS necesitan relojes muy exactos, dado que si miden, fíjate esta parte que es interesante, si miden un desvío de una milésima de segundo a la velocidad de la luz, eso se traduce en 300 kilómetros. O sea que si entre mis dos relojes tengo un error de una milésima de segundo, voy a tener un error de 300 kilómetros en la medición. En lugar que esté aquí, estoy a 300 kilómetros. Entonces entenderás por qué es importante tener relojes precisos y el ingenio que está atrás de las formas de hacer las mediciones. Si nuestro receptor de GPS tuviera que alojar los relojes atómicos, tendría un costo muy alto, ¿no? Entonces, sería muy cara la tecnología. Para evitar eso, para que nuestro equipo de GPS, nuestro teléfono, no sea un equipo tan caro, pues entonces haces el famosísimo truco de la medición adicional para el tiempo, ¿no? Para obtener un timing de tiempo tan perfecto, es efectuar una medición satelital adicional. La solución de una cuarta medición efectuada como control cruzado. De esa manera, la computadora de nuestro equipo detecta la discrepancia y le pone la diferencia a la sincronización en el tiempo y te lo ajusta. Entonces, siempre después de triangular, hace una medición más a un satélite y te da la precisión que te está diciendo, que él dice que son 5 metros. Yo lo dudo, pero bueno, él dice que su equipo dice que son 5 metros. Bueno, entonces tienes ahí el timing de una medición adicional para compensar que nuestro equipo no tenga relojes altamente precisos. ¿Ok? Ok. Esta es la parte que está preparada para que puedas entender la parte de de cómo funcionan los GPS. Falta hablar de las mediciones y una lista rápida de los errores que se presentan y por qué se presentan, para que puedas entender esto. Si tú tienes que la señal está viajando desde la superficie desde el satélite hasta donde tú te encuentras, vamos a pensar una cosa. ¿Tú qué crees que va a pasar si está viniendo la señal, pero la señal no sabe dónde está, sino va directo a ti que estás parado aquí con tu GPS o con tu celular? Imagínate que estás en algún lugar donde acaba de llover. Entonces hay charcos y tú sabes que en el charco se refleja la señal. Entonces a lo mejor la señal viene, topa en el charco, rebota y te pega a ti. Y entonces esa señal ya dilató más tiempo en llegar, ya se tardó más. Entonces puede darte un error de distancia porque se dilató más en llegar. Entonces, esos errores de multipath o de múltiples trayectorias es uno de los errores. Otro error, cuando la señal va entrando, la señal viaja en un medio, que es la atmósfera. La atmósfera sufre diferentes cambios de temperatura a lo largo de la trayectoria entre el satélite y nosotros. Esas dilaciones, esas variaciones por la temperatura hacen que el medio se contraiga o se expanda y eso afecta a la onda. Otro problema que hay es, por ejemplo, el agua. El agua que está en la atmósfera, al pasar las ondas, las ondas pueden quedar atrapadas dentro de las gotas o reflejarse en las gotas, lo cual genera que la señal vaya brincando entre gotas antes de llegar hacia ti. ¿Entiendes que eso es muy rápido, no? Entonces eso genera problemas. Ok. Esto es, me falta nada más ponerte la parte de las las mediciones y lo de los errores. Es lo único que quiero que veas y la parte de
de los productos cartográficos que ya decía yo que ya está avanzado. Eso lo vamos a terminar la siguiente clase. ¿Cómo vamos con los proyectos? ¿Cómo vas, Ángel? Bien, había tenido un problema porque no había entendido un concepto y mis compañeros me ayudaron ¿Qué de concepto? que al momento de hacer no quiero inventar, permítame. Al momento de hacer la herramienta de geoproceso por buffer, me estaba tirando en grados y no entendía por qué, pero ya luego cuando reproyecté, ya daba bien. O sea, ya me pedía, ya me permitía analizar por distancias. Y ya es solo el único inconveniente que había tenido. ¿Pero qué pasó? ¿No tenía proyección? Pues di por hecho que ya estaba, pero no tenía. Pero no tenía proyección, pero eso lo ves abajo. Sí, Abajo sí, o sea, sí tenía la proyección, pero aparecía una mundial y estaba en grados. Entonces ya con ese detallito, ya todo cuadra. sí. ¿Cómo va lo demás? ¿Cómo vas, Manuel? Pues viendo cómo hacer el corte en el GoLab Global Oye, Mapper. ¿utilizaste siempre el software que te di? En eso ¿Utilizaste? estamos, Ok. Ya no tardes mucho. ¿no? Google Mapper. ¿Dónde está Denis? Después Denis. Después. Oiga, ingeniero, ¿cómo va a ser la presentación del proyecto? O sea, a Ya. lo que voy, una vez que terminemos de hacer nuestros análisis, ¿guardamos la capa y ese es el resultado? ¿O hay que demostrárselo en el momento a usted como lo hicimos, el análisis? A ver, en la última, la entrega final, no solamente viene el proyecto con las coberturas, sino viene la memoria donde viene la explicación de tus bases de datos, la explicación de tu diagrama entidad-relación, toda la parte de la metodología que utilizaste y previamente está la problemática y la forma en la cual solucionaste el problema. Entonces, lo importante no es que hagas el análisis, lo importante es que me plantees un problema al principio y que después tú me puedas decir que cómo ese análisis que hiciste resuelve el problema. Si no, no sirve absolutamente de nada que hagas 10,000 análisis muy bonitos si no resuelven el problema. ¿Me explico? Eso me lo tienes que explicar allá. Entonces, ¿cómo va a ser? Amén de las calificaciones que puedas obtener por si estabas presente, por si estabas respondiendo, por si entregaste tus tareas, por si te puso tu nombre, tu compañero en el proyecto o no. Todo eso que influye, que puede hacer que alguien pues, no alcance su calificación aprobatoria a pesar de que su proyecto sí, como le he dicho antes. Después de que tenga yo ese trabajo, que ya ese trabajo, pues no te quiero decir, no te quiero asustar, pero ya va a ser la semana que viene, cuando mucho. O sea, ya la siguiente clase terminamos esto y no, ya prácticamente traes tu, ¿cómo se llama? Tu birrete y tu toga y hacer una clausura para que ya pongamos la fecha de la entrega, para que ya me lo mandas y yo lo voy a revisar con 2 días, cada uno de los proyectos, y ustedes van a presentarme el PowerPoint que me van a enviar. ¿De qué va a constar la entrega? La entrega va a constar del proyecto, la memoria descriptiva, donde están los problemáticas y los resultados. Va a contener planos, dos productos cartográficos impresos en 90x60 en PDF, donde no quiero la impresión por sí, sino quiero la impresión de un análisis que esté solucionando la problemática. ¿Ok? No sé, a lo mejor se me ocurre que Manuel hizo un análisis y hizo el corte y en base a eso me juntó 10 calles y me dijo, mira, estas 10 calles que están en este orden y de acuerdo al corte analizado, observas que el punto de inundación es ese. Lo comparamos contra lo que tiene y dice, sí, mira, este es correcto. Entonces ya al comprobar eso, soy confiable para poder utilizar esa información para poder hacer perforaciones de pozos o para hacer tal vez la solución que él proponga, ¿no?
Entonces, ¿cómo esos datos me sirvieron para solucionar eso? Y entonces la memoria de cálculo, los datos, el producto cartográfico y el PowerPoint donde tú me lo explicas. Entonces, el día de la presentación, el día que revisemos el proyecto, entonces vamos a revisar un proyecto o dos proyectos por clase, tal vez 2 o 3, cuando mucho. Entonces, esos proyectos que revisemos, de ahí va a salir las preguntas. Y entonces ahí pues tienen que estar todos para resolver las preguntas. Haz de cuenta que es como el examen. Ahí vamos a preguntar y vamos a hacer cosas con el equipo que nos va a llevar media hora, 45 minutos para hacer 3 y en 2 sesiones terminamos. De hecho, debe terminar las clases el día, creo que el 11. Quedan 2 semanas, a lo sumo. La semana que viene para terminar el proyecto y la siguiente para revisarlo y se acabó. ¿Eso responde a la pregunta? Ingeniero, Sí, Sí. si no es mucha molestia, se podría, ¿podría usted trepar un archivo al Brightspace? O, pues ahora sí, con todo lo que debemos de tener con el proyecto, incluyendo el PowerPoint que nos acaba de mencionar Bueno, y es que, algunas cosas más, sí, para tratar de llevarlo a ya ver, que o hacerlo lo aguanta, más posible pegado. para adelantarlo, toda esa parte. aguanta, Sí, pero ingeniero. básicamente ya lo tienes todo, ¿no? A ver, dame un segundo, permíteme un segundo, no te vayas. Dame un segundo. Sí, claro, porque tienes que saber, claro que Por sí. la cuestión de lo del PowerPoint y lo de todo eso. O sea, aunque sea dentro de la entrega de 8 días o un poquito más, Sí, sí. para no, para no, Para completar todos los archivos. sí, Permíteme, ahorita te voy a decir. Un segundito. Oye, ¿qué pasó con eso? A ver, dame un segundo. Ahora te digo. Oye, cerré la aplicación y ustedes siguen conectados. A ver, dame un segundo, te voy a decir. Aquí donde dice tareas. A ver. Segundo. ¿Leíste lo que decía la asignación, que es lo que me debiste haber enviado? Lo que pasa es que cuando yo te digo segunda revisión, tercera revisión de las cosas, ustedes envían no lo que dice allá, envían lo que quieren. Entonces, cuando les pregunto, oye, aquí dice que debías haber enviado tal cosa. Ah, sí, pero lo estoy terminando. Ah, sí, pero esto no lo he hecho. Observa cómo dice la tercera revisión. El contenido del trabajo deberá, aquí está el mal yo, porque dice el contenido del trabajo deberá contener, pero debe decir, el contenido del trabajo deberá tener los siguientes apartados: antecedentes y breve descripción de la problemática a resolver, propuesta de solución, metodología de trabajo, describir detalladamente los pasos realizados durante la realización de tu proyecto, desde la búsqueda de información, coberturas usadas, en su caso, lugares de descarga. Para cada cobertura, ya sea descargada, elaborada por ti o descargada y modificada por ti, se deberá indicar la escala, el sistema de referencia, elipsoide, geoide y datum, tipo de geometría asociada, datos temáticos asociados, diccionario de datos, diagrama, otro punto, diagrama de las bases de datos donde se muestren las relaciones a través de los campos llave que se realizan. Elaborar producto cartográfico plano donde se muestra un análisis utilizando para la resolución de la problemática. Describir los resultados obtenidos. El trabajo deberá contener una portada que debe tener nombre, tan. Ahí lo único que falta decir es prácticamente meter el PowerPoint y ya. O sea, eso ya lo tienes en el sistema desde hace rato. Eso es lo que tú subiste de la tercera revisión, que venció el 26. Lo que pasa es que es lo que te digo, lo reviso y no tiene todo. Entonces, por ejemplo, no vi por ningún lugar en los trabajos de ustedes, cuando los estaba yo leyendo, y eso lo discutimos la clase pasada. No, no vi por ningún lugar el
las estructuras de las bases de datos. No vi el diagrama entidad-relación por ninguna parte. Entonces, todo esto al final lo que va a hacer son puntos. Entonces, tienes esto, tantos puntos, esto, tantos puntos, esto, que lo vamos a checar el día que lo revisemos. Entonces, puede ser que digas, bueno, mi proyecto sí lo resuelve, pero no tiene lo que debe tener. Pues entonces, pues no vas a tener buena calificación, por no decir algo más triste. ¿Ok? Maestro, Entonces, ¿qué es el diagrama de entidad de relación? ¿qué tiene? ¿Qué es? ¿Por qué me preguntas eso, Juan Carlos? Ya lo dijimos como 50 veces. ¿No viste la parte de bases de datos? ¿Te Es el acuerdas? de los campos llaves. ¿Ah? Es el de los campos llaves. ¿Te acuerdas que vimos entre los campos llave la relación 1 a 1, 1 a muchos, muchos a 1? Esa Eso. relación tú me tienes que dar para todas tus bases de datos. Y no me la tienes que dar, tiene que existir dentro del sistema. ¿Te acuerdas cómo ligamos las bases de datos? Ese problema lo tenía ahí Ángel, que quería ligar sus tablas que había bajado del INEGI, pero no tenía, no tenía la parte geográfica y estaba buscando campos. Ya no sé si lo encontraste al final, Ángel. No era lo que quería. O sea, voy a aplicar lo que le comenté ahí de, como índole educativo. Pero hay que hacer las relaciones con los campos llave y Sí, tiene que con el existir CBG, en el sistema. le voy a agregar el CBG de colonias y CBG de lote. ¿Ya entendiste, Juan Carlos? Tiene que tener eso, ¿ah? Si no tiene los diagramas, pues no está completo. Tú ya tienes los diagramas en tu trabajo que me enviaste, ¿verdad que no, Ángel? Le envié uno muy arcaico en un PowerPoint. Sí, pero no está completo. ¿Tú ya lo tienes, Manuel? Tampoco me acuerdo haberlo visto. No está completo tampoco. Ahí estás. Ah, pues a Juan Carlos no le pregunto porque me dice que estaba preguntando qué era. Pues ya los demás no lo sé. Por ejemplo, Ruler ya lo hicieron. No, ahora estamos tratando de ligarlo todo 1 a 1 porque pues teníamos el problema de que le comentó a mi compañero Denis que no debemos hacerlo nosotros, sino que el programa lo debe hacer. Entonces ya solucionamos una parte, ¿no? Pero estamos buscando que lo haga todo, Bendito sea el pero Señor. aún no le damos el clavo. ¿Sabes cómo es esto? Como el carro, el camión escolar que está yendo hacia la visita en campo, pero está pasando está subiendo el cerro, pues está muy sinuoso y la carretera está muy angosta. Cualquier momento pisa una piedra, se desgaja y se cae. No hay margen de maniobra, ¿me entiendes? Ojalá que no venga otro camión de frente, porque entonces iba a haber problemas. Bueno, pues señores, por eso es de que yo voy aquí tranquilo con esto, porque yo sé que ustedes están trabajando. No me vais a decir dentro de una semana, cuando revisemos, que yo te pida el trabajo, me digas, ya casi lo tenía, estoy trabajando en ello. En ese caso aplicamos, ¿cómo se llama? En la prórroga de un semestre más. Ustedes ya terminaron, ¿no? Ya van a salir. Eso depende de ustedes. No. Te juro que nada depende de mí, depende de ustedes. Todo depende del alumno. Oye, pero ustedes ya están terminando, ¿no? O sea, todavía les falta un semestre. ¿Tú cómo vas, Ruler? ¿Ya terminas o te faltan más? Yo soy de 8º semestre, pero como hubo un relajo con las plataformas, pues por eso estoy aquí. Bueno, entonces tú eres de los que tienen chance. Eres de los que tienen chance. ¿Quiénes sí están? Tú, igual Manuel está en tiempo, creo. Tú, Leonardo, El mío es el último. No, ingeniero, a mí me falta 3 materias. pues materias, pero eres de noveno. Sí, soy de 9º. Pues van chavos, está bien. ¿Qué dices, Manuel? ¿El tuyo es el último qué? Yo estoy en 9º ingreso y ya estoy llevando mis últimas materias ahorita. Tú estás más. Tú eres de los que les gusta el peligro. Dale, pues está bien, pues señores, hay que chambear en eso. La siguiente clase voy a volverte a preguntar. Nos va a llevar nada más una media hora, 3/4 de hora las láminas, que te voy a explicar. Y después de eso ya vamos directo al proyecto. Ya nada más depende de ti. La próxima clase terminamos. Terminamos el negocio y
lo que sigue, tenemos el curso, y lo que sigue es, pues, que tú entregues el proyecto. Entonces, una vez que yo lo tenga en mi máquina, vamos a ponerle la fecha, es más, vamos a ponerle la fecha en la cual debe estar en mi máquina. Después de eso, damos unos días para revisarlo y nos vemos para ya no hay más correcciones, ya no hay más nada. Lo revisamos y y nada, pues lo revisamos y vemos cómo está la calificación. Pero imagínate, o sea, te pongo una tarea y la tarea no la suben todos. Checo tu examen y ya viste el triste resultado. Entonces, ¿cómo te voy a evaluar la parte del conocimiento? Entonces, lo que hay que hacer es que el día de la evaluación hay que hacer una rúbrica. Entonces, en esa rúbrica, pues ahí va a venir la evaluación de todo, como lo hacemos en presencial en el TEC. Entrega el trabajo el equipo y pues lo vamos revisando entre todos y pues ahí se verá la diferencia. Ok, señores. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada más? Bueno. Bueno, 2 productos. Bueno, van a ser 2 planos, ya lo sabes. 2, pueden ser más, ¿quieres que le pongamos más? 2 planos que hagas allá de las soluciones que tú has propuesto. Pero hacer el plano implica entrar, ponerle la tira marginal, hacer el plano de la propuesta de solución que tú estás planteando. Por ejemplo, a lo mejor Manuel hace allá la zona y pone las líneas por la cual van los cortes, ¿no? Y además allá pone el perfil y eso explica la solución a su problemática. Esos cortes no se entran al QGIS, ¿verdad? Y pueden entrar. Puedes pegar en tu imagen, lo tienes que pegar en tu documento para explicar. Sí, en el documento, en el Word iría, ¿no? También pueden ir en el plano, el producto cartográfico. Pero pues tiene razón el compañero, lo vamos a ponerle entonces 2 productos, un PowerPoint que tenga tal y tal cosa. Prácticamente es todo lo que falta, pero eso que está allá es tu trabajo. Eso que está allá es tu trabajo. Ok, ¿algo más? Misael, ¿preguntas? Nada. Saúl, ¿preguntas? Nada. Muy bien. ¿Alguna pregunta, Manuel? Ángel, Denis, Juan Carlos. Nadie. Muy bien, Juan. Vale. Dime. A lo mejor yo propongo como solución construir más pozos, ¿no? Pero también puedo proponer la construcción de los aljibes, que entiendo que un aljibe contiene 2 o más pozos. Y me parece interesante proponer eso porque un aljibe es una zanja que cuando llueve puede funcionar como colector, como una especie como si ayudara a que entre el agua ya, ¿no? Y ayudar a que se encharque menos. Una construcción de los aljibes. Sí se han construido, lo sé, se construyeron, no sé si 3 o 4 en las Américas, después de las inundaciones, pero puede ser que construyendo más se minimice más este problema, ¿no? A ver, nosotros no hicimos nada. Como dices tú, Capay. Capay, no sé, no, Renan Barrera. Bueno, es el ayuntamiento. Ajá, el ayuntamiento, tengo entendido que construyó aljibes. Ah, sí, no sabía eso. No sabía eso. Y, o sea, lo que te quiero decir es de que, y eso no te lo digo a ti, se lo digo a todos. Observa esto. Me dices tú, hay un problema de inundación. No es necesario tener un QGIS ni ir a un curso de SIG, ni haber ido al curso ni haber ido a la facultad de Ingeniería o al TEC, a estudiar Ingeniería Civil para decir, no, pues aquí lo que falta son más pozos.
No, pues sí, seguramente, posiblemente sea eso. Pero donde viene tu conocimiento es no solamente dónde poner los pozos, sino que decir que si realmente los pozos, o sea, no decir, justificar que realmente los pozos serían la solución. A lo mejor hidrológicamente hablando, la capacidad de absorción del suelo no es suficiente y por más pozos que hagas no se soluciona el problema. ¿Me entiendes? O sea, la propuesta puede ser tan sencilla que no se requiera ninguna ciencia para hacer la propuesta. Lo que se requiere es la ciencia para justificar que esa respuesta sea la correcta. ¿Me entiendes? O sea, lo que tienes que hacer es usar el sistema para justificar esa respuesta o para encontrarla y justificarla. Pero si la respuesta es tan obvia como decir, bueno, sí necesito más pozos, pues ok, ¿a qué distancia? ¿En base a qué? Ah, pues en base a mis cortes de terreno, en base a mis zonas de inundación, en base a mis precipitaciones. Observa, si yo tengo esta zona y tengo esta parte baja, y esta parte baja tiene un volumen tal, pero además el nivel, el coeficiente de absorción del suelo es tal, entonces esta lluvia que cae con tantos milímetros se va a acumular en esta zona y va a tardar tanto tiempo en bajar, ¿no? Entonces, esa es el conocimiento que se requiere a través del sistema para dar la solución. No sé si me explico. Sí, ya. Ok. Bueno, pues esa es la idea. ¿Alguien da alguna pregunta más? Nadie. Bueno, como ya es hora de que hagan sus otras tareas, vamos a dejarlo aquí y nos vemos la próxima clase. Por favor, señores, tienen que avanzar con el proyecto para para que lo podamos revisar la semana que viene. ¿Ok? Ya no hay más tiempo, ¿ah? Ya se acabó el tiempo. Muy bien, jóvenes. Pues le voy a poner ahí lo de los productos, pero eso yo se lo iba a poner en la tercera y última entrega. Pero pues si quieres lo puedo subir de una vez. Yo lo hago mañana y te pongo ya lo que falta, que son los detalles. Muy bien, señores. Nos vemos entonces la siguiente clase. Miércoles. Buenas Miércoles, Miguel. noches. Dale, buenas noches. Entonces, Hasta luego.